Pablo Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho del programa La Estribos. Como siempre, un gusto tenerte acá. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches también a quienes nos escuchan y un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, con un gusto de analizar la nueva coyuntura que tenemos nuevamente. Pablo Antonio, queríamos ver un balance de estos 70 días que ha sido la gestión de Bellido y cómo se ha dado esta salida, que ya era pues vox populi, ¿no? Había sectores de la población que indicaban pues que debería dar un paso al costado, al igual que muchos de los ministros. Así es. Podemos decir después de estos 70 días que han culminado de alguna manera rápida, ha sido una gestión breve y que de alguna manera este gabinete ha sido un gabinete, el gabinete de Bellido ha sido un gabinete fallido lamentablemente, ¿no? Ahora con mayor tranquilidad podemos analizarlo con la verificación de datos objetivos. Veamos cómo empezó su juramentación el 29 de julio, un día después de que asumiera Pedro Castillo, en la Pampa de la Quinoa, en Ayacucho, y ahora se lo ve saliendo rápidamente, entrando en los medios de comunicación entre Abancay y las calles que colindan con el Congreso. Entonces, si vemos ese recorrido, hay tres cosas que hay que señalar de la gestión de Bellido. Por un lado, ha sido un desacierto lamentable para el gobierno, porque su primer gabinete, el gabinete del Bicentenario, que debía buscar el plantear las primeras políticas, las directrices del gobierno, buscar de alguna manera el diálogo con la oposición, que tampoco es un santo, digamos, en este caso, sino que ha buscado también la pugna, ha puesto más fuego sobre lo que ya había, lamentablemente, ¿no? Entonces, así belicoso, muy beligerante, si bien hay que responder a directrices y también a planteamientos de idearios políticos, es cierto, pero debió ser él más bien el rol negociante, era la bisagra entre el Ejecutivo y el Legislativo, y más bien se volvió una piedra en el zapato, lamentablemente, ¿no? Y durante estos 70 días lo hemos visto, incluso ya no solamente siendo, digamos, poco dialogante y despotricado contra la oposición, sino contra su propio jefe, ¿no? Contra Pedro Castillo. Lamentablemente, parece que al interior mismo del gabinete él era el rol opositor del presidente, o sea, el presidente se iba al exterior y decía unas cuestiones más de la política internacional, la política exterior, para atraer los inversores, y aquí él de pronto dinamita todo eso avanzado. Entonces hay una descoordinación, y sobre todo, y ahí es una característica mucho de Castillo, que llega de Bellido y también de su aliado Cerrón, es que buscan de alguna manera ponerle cabe al gobierno de Castillo. Segundo elemento que hay que reconocer también es que lamentablemente no tuvo la visión de congregar un buen gabinete, lamentablemente. Por un lado, poca paridad, solamente 2 mujeres. Después, problemas como el ministro de Exterior, que en su momento fue Béjar, y que parece que para él era un fusible, que podía ser replanteado por otra persona, y esta manera cerrada de defensa a Maraví, ¿no? Lamentablemente. Y lo tercero es sus actitudes misóginas, machistas, los señalamientos que ha tenido, las actitudes que ha tenido con los medios de comunicación, es decir, ha entorpecido más de lo necesario y se ha vuelto, como decía, una piedra en el zapato, y lamentablemente este gabinete ha sido fallido, lamentablemente. Y ahora vemos un nuevo gabinete que abre puertas a un nuevo panorama, abre puertas también a una nueva manera de hacer política de parte del gobierno, ¿no? Pablo Antonio, ¿tú crees que este nuevo gabinete de Mirta Vázquez obtenga un voto favorable de confianza, o es que quizás también nos tenga en vilo nuevamente en esta inestabilidad política que tenemos y quizás económica, que tampoco se le puede atribuir totalmente pues al gobierno de Pedro Castillo, también las circunstancias internacionales? Pero bueno, ¿tú crees que obtenga este voto de confianza? En el Perú nada está dicho, eso es lo más cierto hasta el momento. Hace 5 años vivimos una incertidumbre imparable, nada es predecible, y desde el ámbito de las ciencias políticas tenemos que ser cautos y llevarnos por los hechos más que por las opiniones o lo que podemos especular. Pues a veces se dice que los analistas políticos no somos futurólogos, pero creo que hay 2 elementos que nos dan la posibilidad, lo remarco, de que le den en unos 30, 40 días la confirmación de que el voto de confianza a favor del gabinete de Mirta Vázquez. Primer elemento es los elementos que se cuestionaban en el Congreso, Maraví, el ministro de Interior, Carrasco, en fin, otros estaban ya señalados, y como dijo lamentablemente el congresista Montoya, iba a ir uno por uno hasta que se vayan, pues ya no están. Ha retirado a 7 ministros, se han quedado 12 en el gabinete, y de los 12 creo que se mantienen los más deseables de alguna manera por la oposición, ¿no? Pedro Francle,
que da cierta estabilidad a temas económicos, y bueno, esto también permite pues una cierta negociación por ese lado. Lo bueno de Mirta Vázquez es que ya conoce el Congreso, sabe lo que es negociar con el Ejecutivo, en este caso va a estar del otro lado, ya no desde el Parlamento, sino del Ejecutivo, y además es un rostro conocido, con lo cual puede tener más llegada a sectores de oposición y generar las condiciones mínimas para la aprobación. Y hay un segundo elemento que todavía pasa desapercibido. Ha generado unos cambios, unos poquitos cambios, pero creo que va a marcar la tónica de su gestión ministerial, es el haber incluido más mujeres, que era un poco lo que se le reclamaba al gabinete Bellido. Ya no estamos frente a un radical de izquierda o una persona machista de izquierda, sino estamos teniendo un valor agregado ahora, que es una feminista de izquierda, es una mujer más progresista y una visión más amplia del panorama político, y con la capacidad también de articular demandas. Si bien han integrado ahora 5 mujeres en el gabinete, es un buen avance, pero aún estamos por debajo de lo necesario, no hay paridad todavía aún, pero también hay una continuidad en la visión de ciertos planteamientos. Y aquí sí quiero hacer una observación con lo que acaba de suceder hace una hora o menos incluso. Valdemar Cerrón, el hermano de Cerrón, que es el vocero también del Partido Perú Libre, ha salido del Palacio de Gobierno a decir que ellos no reconocen a este gabinete, que no le van a dar su confianza, y se puso muy, muy histérico, cuando realmente los elementos objetivos que ahorita hay que valorar es si en la Asamblea Constituyente que plantea Perú Libre es el norte mayor que ellos tienen. Por supuesto que Mirta Vázquez ha declarado anteriormente que respalda a la Asamblea Constituyente, incluso ella plantea cómo debe llegarse a ese proceso. Y un segundo elemento, si estamos hablando de temas de las regalías, de las mineras, también estamos hablando de temas de inversiones, pues ella ha luchado contra las minerías, y recordemos que ella ha sido abogada de Máxima Acuña, ha luchado contra Yanacocha. Entonces más bien deberían verla como una aliada moderada, que sabe ponderar, que sabe dialogar, y que no solamente va a dinamitar a la oposición y pechea, ¿no? Lamentablemente. Escúchame, Pablo, estoy leyendo un poco de las noticias, ¿no? Y vemos a Edgar Tello que dice: bancada de Perú Libre acordó no dar voto de confianza a gabinete de Mirta Vázquez. Es decir, lo que estás manifestando, ¿no? Y preocupante, porque si viene este gabinete es conformado pues Perú Libre ha ganado las elecciones presidenciales. Entonces, ¿cómo podemos entender que dice que este legislador de Perú Libre ha manifestado esto, que su bancada no está de acuerdo y no dará este voto de confianza en una reunión que mantuvieron con el propio Pedro Castillo? Entonces, uno dice, si tu líder te dice que o está tratando de llegar a una concertación de estas fuerzas políticas para que se estabilice el país, y tu propia gente manifiesta que no le va a dar voto de confianza, ¿qué lectura le puede dar esto al pueblo peruano? Eso es bien complicado, porque ahorita lo que acaba de generar el Partido Perú Libre es volverse la oposición del oficialismo. Y eso es una cuestión muy extraña. Y aquí voy a hacer una síntesis muy rápida de lo que se suele analizar y estudiamos en la ciencia política. La política finalmente es la capacidad de negociación, la capacidad de diálogo. Podemos tener posiciones muy antagónicas, podemos tener posiciones, por ejemplo, a favor del voto de la mujer o en contra del voto de la mujer, pero finalmente buscas negociar con la oposición, porque al final son sumas y restas y tienes que buscar encuentros. Aquí lamentablemente Perú Libre está equivocando su peso. Ellos tienen 37 congresistas. Va a parecer ahora que el oficialismo, la oposición, el lado del fujimorismo, de la derecha conservadora, de la derecha extrema, va a ser la que va a respaldar al gobierno de turno. Sería una cuestión muy adversa y muy inusual, pero parece que en el Perú siempre estamos yendo a escenarios muy inusuales. Y otro elemento que hay que reconocer es que Perú Libre está equivocando su estrategia. Y aquí a veces también, para abordar un poco lo que la gente comenta un poco fuera de tono, dicen, no, es un partido comunista, estamos frente a un gobierno comunista. Si fuéramos un gobierno comunista, básicamente habría un rompefilas y se acabó, se dice A y se cumple A. El líder máximo dijo A y nadie protesta. Acá no hay integridad, no hay coalición, mejor dicho, no hay un grupo duro. Lo que más bien estamos viendo, y algo que le cuesta entender a Perú Libre, es que ha ganado la segunda vuelta gracias a una coalición de izquierda, con lo cual tiene que negociar ciertas ponderaciones, ciertos artículos, y obviamente el ideario
si bien lo pueden cumplir, pues tienen que tener un diálogo, una capacidad de votación. Y aquí un detalle también que hay que recordar, Pedro Castillo viene del lado sindicalista, y algo que en la historia del sindicalismo nos recuerda es que la patronal y los grupos sindicales negocian. Al sindicato no le interesa quemarlo todo, quemar la industria, quemar la imprenta, no, lo que importa es presionar con los medios de producción y generar la capacidad de negociación con la patronal, en este caso los patrones, los que tienen que dar un arreglo. Entonces, finalmente, el sindicalismo, creo que el rol de Pedro Castillo, por eso de alguna manera se distancia de la manera combativa y chocante de Cerrón y Bellido. Él busca que su patrón, que los que le ponen la agenda, pues le permitan trabajar. Y una cosa que hay que valorar es que en estos 60 días que ha gobernado Pedro Castillo, quien nos ha puesto la agenda finalmente ha sido Pedro Castillo de alguna manera. Los temas, los debates, todo lo que ha hablado la derecha, la oposición, de alguna manera es la primera vez que tenemos un gobierno que pone el tema en agenda. Habló de los temas de la minería o habló temas del gas y ahí están, lo pone. Efectivamente, Waldemar Cerrón, pues, ha indicado que la bancada de Perú Libre no respeta el gabinete y es una traición a todas las mayorías. Es lo único que esperamos es pues que exista un consenso, ¿no?, dentro del propio partido, porque no puede ser posible que entre ellos se van petardeando, porque es un petardeo dentro de una decisión y que no guarda lógica cuando tú quieres ser el partido oficialista que va a marcar la ruta y el camino que nosotros esperamos los peruanos en este marco a la deriva en la cual estamos, que nos ha traído, que viene pues con esta mochila de varios gobiernos y de un presidente que no supo llevar bien el manejo de la pandemia, y hoy en día pagamos los platos rotos porque tenemos más de 100.000 niños huérfanos, lo decimos siempre acá, y tenemos mucha gente que ha perdido un familiar y estamos en plena pandemia, y tenemos pues una variante que hasta ahora no sabemos bien cuál va a ser el manejo, y la tercera ola, qué tal impacto va a tener. Por lo pronto estamos ahí yendo, y si el presidente Pedro Castillo ha decidido cambiar por el llamado, el pedido de la población, bienvenido sea, ¿no? Pero yo creo que su propio partido tiene que apoyarlo. Incluso porque si su propio partido no lo apoya... Que hay un detalle que Pedro Castillo sí se ha dado cuenta en los últimos días. Y no es la humanización del gobierno, no es la moderación de Castillo, sino que ha visto que hay un norte mayor. Mi meta es, digamos, la Asamblea Constituyente, hablar de los temas indígenas, hablar de las poblaciones vulnerables. Pues muy bien, ¿cómo llego a esa meta? Entonces, ahora lo que hemos visto es un gesto que más bien creo que lo va a respaldar la ciudadanía. El pueblo es el que lo ha elegido, y creo que ahora vamos a ver seguro en los días siguientes con las encuestas y cómo lo respaldan a Mirta Vázquez, es que va a haber un respaldo, y va a quedar más bien en una periferia el rol de Perú Libre. Y dicen abanderar las demandas de Perú, del pueblo, pues ¿por qué se ponen a la periferia, al extremo del otro lado, cuando posiblemente la población esté respaldando este tipo de medidas? Y creo que hay dos objetivos máximos ahorita: la estabilidad económica, que tiene que ver mucho con los gestos y acciones que diga o no diga el gobierno, que en eso ha petardeado mucho lamentablemente Bellido, y por otro, la capacidad de su equipo, tanto técnico, profesional, ministerios, para poder articular y contener crisis políticas y crisis económicas, crisis sanitaria, en fin. Entonces tenemos que pensar en esa articulación, y creo que ahí Pedro Castillo ha aprendido su primera lección en 60 días. El gobierno dura 5 años, al menos esa es la promesa, ¿no? Va a durar 5 años. ¿Por qué me estoy quemando antes de tiempo? ¿Por qué estoy quemando la bala de dispararle al Congreso, de que el Congreso me dispare, y más bien atenuar el conflicto? Y ahorita lo que deben buscar es, y una pregunta básica que le podemos plantear a los espectadores que nos ven, que es el tema: ¿qué propuesta hay de la oposición? De momento no hay ninguna. Quien lleva la batuta de la agenda, de la propuesta, de las acciones propositivas, es Castillo. Por primera vez está teniendo un gobierno esa capacidad, ese tiempo donde puede proponer. De momento no hay una alternativa, no hay una propuesta. Vemos a Keiko Fujimori, que vendría a ser como la líder de la oposición por ser la segunda en el caso de la segunda vuelta, que está más preocupada por la salud de su padre que dirigiendo una política de oposición, una política contra el gobierno. Es decir, esta es mi propuesta B, ¿no? Apoyen la mía, ¿no? Busquemos votos. No está por ese lado, está más bien entre ellos tratando de censurar a los miembros del Congreso, a los ministros, en fin. Entonces no estamos viendo ese rol, y creo que Pedro Castillo aprendió su lección en estos primeros 60 días. Pablo Antonio, te agradecemos la participación en el programa, como siempre muy didáctico, y esta es la manera como nosotros tratamos de encontrar un periodismo plural y enseñarle a la población
indicarle, al fin y al cabo, ellos son los que toman las decisiones de muchos temas. Muchas gracias, Pablo Antonio. Así Muy es. buenas noches. Con todo gusto, hasta una próxima ocasión y siempre colaborar con un análisis lo más objetivo y que le sirva a las personas para comprender nuestra coyuntura Es lo que política. todos queremos.